Bienvenidos todos de nuevo a esta reunión del Club de Programación de Univalles Jumbo, seccional Jumbo ahora. Eh, Estaba comentando el compañero preguntándome acerca de si comienza a desarrollar software, cuáles son los salarios con los cuales arranca. Entonces le estaba colocando más o menos el contexto. Un desarrollador que tenga una competencia en inglés puede estar apenas comenzando a salir a trabajar, puede estarse ganando alrededor de los 5 millones de pesos, siempre y cuando maneje inglés y tenga un portafolio de productos ya desarrollado. El portafolio de productos consta de todos los proyecticos que se han desarrollado a lo largo de la carrera o que ustedes solos han desarrollado. Juegos, aplicaciones, programas, en general para resolver algún tipo de problema. ¿Okay? Todos esos cuentan como parte de su portafolio. Se recomienda a todas las personas que deseen desarrollar software que efectivamente todos los proyectos que realicen los guarden en un portafolio. Así sean cosas muy básicas, de que ustedes estén haciendo reconocimiento de algún tipo de lenguaje, vale la pena que los guarden, porque eso va a demostrar que ustedes tienen algún tipo de experiencia en desarrollo de proyectos. ¿Listo? Entonces vale la pena que hagan eso. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, dígame. ¿A dónde? ¿Dónde lo va a conectar? ¿Lo va a colocar a cargar? Sí, porque con tal de que no me lo hackee, no hay problema. Ah, mentira, no creo que todavía tengan conocimientos de hacker. No, y para eso hay que hacer otras cositas. Hay unas páginas donde algunos hackers muestran cositas para hackear información. Y la mayoría de cosas es porque la gente no sabe cómo manejar sus aparatos. Así pasa. O sea, no saben manejar el aparato y se les pierde la información por ahí. Entonces, y además es una bobada. O sea, vos, por ejemplo, colocas cosas como, o no sé si les ha llegado ya el phishing por celulares en los cuales le dicen que te has ganado una moto, que consulta este número en el que la gente estúpidamente comienza y bota información ahí. La bota, o sea, literalmente no tienes que ver nada y no que le te coloca toda la información. O por ejemplo que cuando estés navegando en una página web y que esa página web sea segura, o sea, que tenga el protocolo HTTPS, o sea, el AS al final, porque hay unas que no lo tienen y hay otras que sí. Entonces que tenga el protocolo al final. Que si te piden información, entonces sea fidedigna de los lugares donde van a ser, y normalmente son informaciones bancarias, ¿no? O sea, como la mayoría de ustedes todavía no maneja dinero así en cantidad como para decir, tengo, porque hay unos que sí, estoy claro que sí, pero la mayoría no. La información de los bancos, ellos nunca piden información personal, nunca piden información secreta o segura, nunca lo piden. Pero aún así hay gente que vota toda la información, que votan los números de las tarjetas, bien sea de crédito o de débito, que buscan los códigos CVV de protección, los votan, los colocan ahí. Utilizar siempre para protocolos de seguridad de 2 pasos para sus cuentas. Normalmente siempre tiene que amarrarse a un dispositivo que ustedes tengan a la mano y tengan que consultar en el momento en que van a ingresar. Cosas de ese estilo. Okay, eso no es difícil, y la ciberseguridad más bien es como cuidado propio. O sea, yo tengo computadores que no tienen antivirus y está normal, o sea, no tengo problema, no sabe a qué página se mete, porque es que hay gente que mete a cualquier cosa y tampoco hay que darle avanzar a cualquier lugar. Muy bien, entonces, ¿qué estábamos haciendo hasta la sesión pasada? Y los compañeros que nos acompañan desde el exterior también de la sesión pasada. Vamos a hacer un recorderis sencillito. ¿Qué es una revisión? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Lo primero que trabajamos han sido tipos de datos. Entre esos tipos de datos hemos tenido revisión acerca de lo que son los números. Números, ¿no? Simplemente números. Hay diferentes tipos de números, hay unos que le llaman enteros y hay otros que le llaman floats. ¿Listo? Los enteros pues son los números que se representan con cantidades que son números que podemos contar con las manos y sus inversos aditivos, mientras que los floats son números que se pueden representar como números fraccionarios, como números decimales. Hay diferentes representaciones. Los enteros que admite Python son de un tamaño arbitrario.
Es decir, usted tiene una mantisa que puede ser tan grande como quiera. Hicimos, por ejemplo, el cálculo del factorial de un número grande y eso nos dio un número que tenía más de 200 cifras y no había ningún problema. Él lo calculaba bastante bien. Mientras que los floats sí tienen un tamaño estándar. Los floats normalmente se representan con 32 bits o con 64 si uno utiliza double, pero son números que se pueden expresar con una mantisa de 12 dígitos. Y el E seguido de una mantisa de 3 dígitos. Mantisa, ¿qué es? Mantisa de la representación. Por ejemplo, cuando yo cojo una mantisa de 3 dígitos. Hola, ¿cómo estás, compañero Jagler? Una mantisa, representación del número en espacios. ¿Listo? ¿Cómo así? Digamos que yo tengo una representación de una mantisa de 3 dígitos, entonces tengo 3 espacios, donde cada uno de esos espacios se llena con algún dígito. Por ejemplo, el 4 y aquí va a haber un punto, 38, por ejemplo. Entonces es una mantisa de 3 dígitos, porque tiene específicamente 3 lugares. Hay un punto que normalmente nos señala el número decimal que yo estoy representando. Y aquí le dije que tenía una mantisa de 12 dígitos, es decir, en Python tiene 12 de estos lugares para llenar. ¿Listo? Normalmente viene así, o sea, eso es como las calculadoras vienen más o menos una mantisa de 12 dígitos, eso es como estándar en la industria. Hay unos lenguajes de programación que admiten una mantisa más grande, o usted puede crear una mantisa más grande para la representación, eso ya depende de cómo usted lo maneje, pero por estándar viene más o menos 12 dígitos, espacio y 3 dígitos extra para los exponentes. Hay unos que lo admiten, vuelvo y le digo, hay otros que no. Igual no son todos los números los que tú puedes representar. Puedes representar una gran cantidad de números muy grandes, pero si hay dos números muy grandes separados entre sí, la distancia que separa un número muy grande del siguiente es también muy grande. Porque se necesita, cuando yo represento dos espacios, el resto de números prácticamente no los conozco. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Digo algo así. Digamos que tú quieras representar 80 millones con una mantisa de 3 dígitos, el exponencial y un solo dígito en representación de la notación científica. Digamos que sea así, en notación científica. ¿Qué significa la notación científica? Es la notación en la cual se colocan los números en reportes de ciencias. Digamos que tengas eso y yo quiero representar 80 millones. Quiero representar 80 millones. Mira que 80 millones, ¿cuántos números tiene? Tiene 7 dígitos, ¿no? Y yo solamente tengo 3 para representar. Entonces, para poder hacerlo, hago esto. Utilizo notación científica. Yo represento el 80 millones en notación científica como 8.00 exponencial y luego el exponencial, el número que sigue al lado es cuántos lugares se mueve el punto para poder representar el 80 millones. O sea, ¿por qué potencia de 10 yo multiplico al 8 para que me dé 80 millones? Por 10 a la 7, por 10 millones. Entonces esa sería una representación utilizando una mantisa de 3 dígitos para la parte fraccionaria y un número para la parte exponencial. Sería así. ¿Listo? Normalmente tiene un dígito extra o un espacio extra para el signo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo números negativos es como si estuviera dividiendo, o sea, me muevo hacia el otro lado, ¿no? Si yo represento no 80 millones, sino que represento 0,00000008, la representación sería similar, pero con menos 7. ¿Listo? Eso es así. ¿Para qué se utiliza eso? Pues para representar números grandes en el computador. Eso es todo. ¿Qué números tan grandes yo puedo representar? Pues depende de cuál es la representación del número que yo tengo en el compilador. Es útil para la gente que hace cálculos numéricos, como yo. Pero en la vida diaria uno no utiliza números de ese tamaño. ¿Ya? Digamos que estés haciendo, no sé, a menos que quieras calcular el número de moléculas que hay, no sé,
el número de moléculas de agua que hay en todo el océano. Pues eso sí sería un número grande, pero aún así con 2 cifras es suficiente en la parte exponencial. Pero cuando nosotros hacemos cálculos numéricos, tenemos que representar cosas como el infinito, hacer cálculos con números muy muy grandes. Entonces uno lo aproxima como el número más grande que puedes tener en el computador. Ese sería el infinito. O aproximas el 0 como el número más pequeño que puedes tener en el computador. Entonces esas son cositas, pero que ya para uno, para hacer cuentas normalitas, o sea, para hacer un inventario de un supermercado, por ejemplo. Nosotros no utilizamos cosas muy grandes ni tampoco muy pequeñas, sino que utilizamos cientos de miles o a lo más millones, no más. Entonces no requerimos toda esa información, ¿no? Pero eso es solo para cálculos numéricos. Pero así es como funciona lo de la mantisa. ¿Okay? ¿Listo? Bueno, entonces vimos eso, diferentes tipos de números, de datos enteros. Hay otros datos, los datos que se llaman listas. ¿Listo? Las listas, las cuales se representan como corchetes y adentro colocamos objetos. ¿Listo? Objeto 1, objeto 2, objeto 3, así sucesivamente hasta n objetos. ¿Okay? Las listas, y hay otros objetos que tienen propiedades similares a las listas que le llamamos los strings. Los strings están relacionados con palabras. Son palabras. ¿Cómo las representamos en Python? Las representamos utilizando comillas sencillas o doble comillas. Y aquí adentro la palabra. ¿Ok? Así lo hacemos. ¿Qué vimos también con eso? Vimos que nos podíamos mover en las listas. O sea, yo puedo recorrer una lista. ¿Cómo lo hago? La lista yo la recorro utilizando, por ejemplo, esta anotación. Vamos a colocar un ejemplo, la lista A, que tiene los siguientes números o los siguientes objetos. Vamos a colocar dentro de la lista, vamos a colocar palabras, porque las listas pueden ser de cualquier cosa. Palabra, Juan, y vamos a colocar un número, no sé, 84. ¿Listo? Así. Veamos que las palabras están representadas utilizando esa notación de comillas o de dobles comillas, mientras que los números se representan consigo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo recorrer una lista? La lista la recorro en lugares. Un lugar en la lista. Un lugar en la lista, yo puedo hacer la pregunta de la siguiente manera. ¿Listo? Donde esto es lugar i de la lista. Donde i varía entre 0 y n-1, con n la longitud de la lista. ¿Cómo así? La longitud de la lista, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al número de objetos de la lista. Número de objetos de la lista. ¿Listo? Hace referencia a eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de la lista A? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuántos objetos tiene A? Tiene 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vamos a copiarlo aquí. Entonces, en el ejemplo, A tiene 4 objetos. ¿Listo? Esa es la longitud de A, es 4. Entonces, para yo poder ingresar a todos los elementos de A, necesito moverme entre un número entre 0 y ¿qué? Entre 0 y 3. ¿Ok? Porque dice n-1, donde n es la longitud. Si n es 4, n-1 es 3. Entonces el valor que yo puedo preguntar es entre 0 y 3. ¿Cómo se representa? Los lugares se representan así. Este es el lugar 0, este es el lugar 1, este es el lugar 2 y este es el lugar 3. ¿Listo? Así se representa. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿quién es A1? Cuando yo pregunto quién es A1, tiene que salir palabra.
¿Listo? Porque eso es lo que está en el lugar 1. Si yo digo, ¿quién es A3? ¿Qué cosa debe salir? Tiene que salir 84. Digo, si yo digo A5, ¿qué tiene que salir? Nada, tiene que salir un error. ¿Por qué? Porque eso está fuera de la lista. Es el lugar 5, no existe en la lista. Entonces, por esa razón, da error. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Hasta ahí fácil. Así como yo me muevo en listas, me puedo mover en las palabras. O sea, las palabras tienen la misma característica que las listas, que yo las puedo recorrer. Por ejemplo, una palabra tiene asociada una longitud. Dígame, ¿cómo vas? ¿Te invitaron a esto? Sí, dale, ¿me pueda? ¿Cómo vas? Bien, cualquier lugar. Puede encender el compu. Las palabras tienen asociada una longitud. Y la longitud es el número de letras que tiene la palabra. ¿Listo? Por ejemplo, si yo miro esta, ¿cuál es la longitud de esta palabra? De la palabra palabra. ¿Cuánto es? 7. La longitud es 7, ¿no? Porque tiene 7 letras. Recuerda, no importa si la letra se repite. ¿Listo? Tiene 7 lugares. ¿Listo? Dígame, pregunta. Compañera, pregunta porque aquí estamos para que entendamos todos. Ah, no entendiste que eso era la palabra palabra. Ah, sí, ya otra cosa. Ahí ya, ahí está. ¿Sí? Palabra, ¿cuántas letras tiene? Entonces tiene 7 letras. Entonces la longitud es 7. Y asimismo, como yo recorro una lista, yo puedo preguntar por posiciones en el string o en la palabra. Pues. Puedo preguntar por posiciones. ¿Listo? Recuerden que los strings también son palabras, ¿no? Esto estamos hablando específicamente de un string. Entonces, digamos que yo lo he asociado a la letra B. Si yo digo esto, B0, ¿quién será B0? Sería la P. Sería la primera letra. Recuerde que si funciona igual que las listas, las palabras también se pueden recorrer entre 0 y el valor de la longitud de la palabra menos 1. Entonces varía entre 0 y 6. Si yo pregunto B6, ¿quién sería? La A, ¿cierto? La última A. ¿Ok? Pasa igualito. ¿Ya? Entonces se recorre igual. Eso es una operación que se llama un homomorfismo, así en matemática le llaman, porque tiene unas propiedades, un conjunto tiene las mismas propiedades que el otro, o sea, se puede recorrer de la misma manera. ¿Okay? Entonces, esos son dos tipos de objetos que ya vimos, las listas y las palabras, y ya sabemos cómo movernos en las listas y cómo movernos en las palabras. La única, pues una de las grandes diferencias entre las listas y las palabras es que las listas pueden contener otras listas. ¿Listo? Yo puedo tener listas de listas. Pero las listas pueden contener otras listas. Por ejemplo, yo voy a hacer la lista A, que va a ser la lista 1, 2, 3. Y voy a hacer la lista B, que va a ser la lista 4, 5A. En este caso, ¿cómo yo represento B? ¿B quién es? B sería esto, 4, 5 y A, que es 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Cuántos elementos tiene B? ¿Cuántos? Tiene 3 elementos. B solamente tiene este y este. ¿Qué pasa? Que A es una lista. ¿Cuántos elementos tiene A? Tiene 3 también. ¿Sí o no? Entonces, si yo hago esta pregunta, ¿quién es B0? ¿Quién saldría? Saldría el 4. ¿Quién sería B2? ¿Seguro? No. ¿Quién es B2?
Recuerden que no tenemos que ver esta de acá, veamos esta. Entonces este sería 0, este 1, este 2. ¿Quién tendría que salir? Sale A, pero no sale A, sino que sale lo que está dentro de A, que sería 1, 2, 3. Y vean que ese es una lista. Y esa lista yo le puedo preguntar también por sus elementos. ¿Sí o no, compañero? ¿Estamos tomando nota? Sí. Yo le puedo preguntar también por sus elementos. Digamos, ¿quién sería este elemento de la lista A? Eso sería así, B2, ¿quién? B2, 1. ¿Qué número sale? Saldría el 2. Porque de esta lista, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Listo? Tranquis, el nivel de abstracción se coloca más complicado más adelante, no se preocupe, por el momento estamos así, solamente cómo nos movemos en listas. ¿Por qué? Porque vamos a crear un jueguito, bueno, vamos a crear un jueguito, no, vamos a intentar codificar un jueguito. Es un jueguito que para los compañeros que nos han seguido desde hace rato en este club, hemos intentado construir, pero no hemos construido por diversas cosas que han pasado. Como este semestre estamos un poquito más encarrilados en esta dinámica, entonces lo vamos a intentar construir hoy. Vamos a construir el jueguito del ahorcado. ¿Okay? Todos sabemos jugar el jueguito del ahorcado, sabemos cómo funciona, pues construyámoslo. ¿Por qué? Hay algo importantísimo y es algo que yo quiero que ustedes aprendan también. Y es que si yo sé algún juego, si conozco bien las reglas del juego y conozco bien la sintaxis de un lenguaje de programación, yo debería poder programarlo. ¿Listo? Entonces, como aquí estamos para aprender a programación, entonces aprendamos por medio de un jueguito. Aprendamos a programar al menos el jueguito del ahorcado. Vamos a ver si logramos sacarlo hoy. No sé si lo logremos sacar, porque tiene muchas cosas. Ahí tiene condicionales, hay que buscar objetos, hay que decir dónde están los objetos, porque los objetos pueden estar repetidos. Entonces hay que hacer todas esas decisiones. Hay que tomar todas esas decisiones. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, por esa razón es importante que sepamos cómo recorrer. Entonces recordemos el nivel de abstracción. Y así como yo tengo listas de listas, esas listas que están dentro de las otras listas pueden contener otras listas adentro. O pueden contener palabras. Y así mismo uno puede complicar eso todo lo que quiera. ¿Listo? Yo podría tener una lista que fuera otra lista. Por ejemplo, podría tener esta lista. C, una lista C que contiene a la lista A, B como dos elementos. Y aparte de eso contiene a B y contiene a A por otro lado. Podría ser eso. Y Python lo entiende. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un nivel de abstracción en el cual yo estoy metiendo cada vez más y más objetos ahí. ¿Listo? Eso se puede hacer. ¿Cuántos elementos tiene C? C por sí solo tiene ¿cuántos elementos? Tiene 3 elementos. Tiene el elemento 0, el 1 y el 2. Pero el elemento 0, ¿cuántos elementos tiene? C0, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2 también. C0 es simplemente A, B, ¿no? Eso es C0. Entonces, ¿cuánto tiene? 2. Tiene 0 y 1. Entonces, yo podría preguntar por ello. Si yo pregunto C0, 0, ¿quién me sale? Sale A. Y como A tiene 1, 2, 3, yo podría preguntar algo de eso. Podría preguntar C001. ¿Quién es C01? ¿Quién es eso? Sería A1. ¿Quién es A1? Sería el 2. Entonces me saldría 2. ¿Sí lo ven cómo funciona? Cada vez yo puedo asignar y hacer la cosa tan complicada como quiera. Y solamente estoy hablando de listas. ¿Okay? Esto es una cosa que tiene Python que es muy interesante de trabajar. ¿Listo? ¿Qué permite eso? Hay otra operación que nosotros vimos también, que es la operación concatenación. Concatenación se puede hacer con el signo más. ¿Qué es concatenar? Es unir. ¿Listo? En este caso, unir objetos. En este caso, esos objetos de los que hemos visto, hay muchos más, pero de los que hemos visto son las listas y los strings. Yo puedo unir listas y puedo unir strings. ¿Cómo lo hago? Fácil. Yo puedo hacer así. Digamos que yo tengo la lista 1, 2 y tengo la lista B que es papá. ¿Listo? Si yo hago
A más B, eso me crea una nueva lista que tiene como elementos estos de acá. ¿Listo? Une los elementos de A con los elementos de B y los convierte en una sola lista. Eso es facilito, ¿no? En la vida real nosotros lo hacemos. Usted tiene una lista de compras, otra persona tiene otra lista de compras, van a comprar juntas, entonces forman una lista más grande y la unen. Exactamente lo mismo. O sea, si piensan de esa manera, funciona igualito. ¿Okay? Entonces, aquí podemos crear una nueva lista. ¿Okay? Así. Esa es la operación concatenación. También tenemos la operación para unir strings. Es decir, con strings. Digamos que la palabra 1 sea esta, sea Juan. Y la palabra 2 sea Pablo. Entonces, si yo hago P1 más P2, obtengo una nueva palabra que sería Juan, Pablo. No separado, sino juntito, ¿no? Porque estamos colocando, a menos que yo haya colocado el espacio. Si yo he colocado el espacio, entonces me aparecería Juan, espacio, Pablo. ¿Listo? En alguna de las dos tendría que añadirlo. Pero vean que es el signo más el que se utiliza para listas. Las listas hacen eso. Para los números también se utiliza el signo más y funciona igualito. Dígame. Habla más fuerte que no te escuché bien. Ah, pero eso depende de cuando tú ya, eso se llama manejo ya de pantalla, manejo de pantalla. ¿Cómo se hacen los saltos de línea? Normalmente se hacen con esto. Pues, bueno, este o para el otro lado, bueno, es una de estas dos. ¿Listo? Eso ya es un salto de línea, dígame. No me acuerdo que ya, pues yo lo hacía antes, ya como hace rato no lo hago, pues lo olvidé. Pero hay algo parecido como abrir el CMD, pero eso es con usando Python y otro programa, del cual no recuerdo cómo se llama, que cuando uno lo abre, uno puede crear archivos que son .py, que puede ejecutar varias líneas al mismo tiempo. Sí, claro, aquí lo hacemos. Sino que, no, el notebook normal. Con un notebook usted lo hace. Si tiene un... Python como tal es un intérprete. O sea, no es un lenguaje de programación como propiamente dicho. Usted no crea un ejecutable desde ahí. Sino que simplemente lo arrastra y el intérprete de Python te lo ejecuta. A diferencia de otro lenguaje de programación en donde usted crea el programa. ¿Ya? Eso es distinto. Aunque también en Python puede hacer, pero en última es un intérprete. Lo que dice el compañero es que uno utiliza una terminal, que es esta, que es lo mismo que el CMD, y allí escribe los programas. Usted puede ejecutar los programas a partir de esto, pero esto no lo hemos hecho acá. Nosotros hemos utilizado el online Python, ¿cierto? O el Python online para ejecutar nuestros programas, donde escribimos varias líneas y entonces le damos run y el coso funciona. ¿Listo? Hasta ahora lo hemos hecho. Más adelante vamos a hacerlo desde esta interfaz. ¿Ok? Por el momento no nos preocupamos porque él pregunta algo de ese estilo. ¿Ok? Y eso es la terminal. Lo que él llama CMD en Windows, aquí se le conoce como terminal. Y aquí hay un link, aquí hay un vínculo directo para abrir la terminal. En Windows uno lo hace a través del ejecutable de los programas. Hay un comandito que uno puede colocar aquí y simplemente le sale para que uno ejecute un programita, uno le da el nombre del programita y le da enter y ya se le ejecuta el programa. ¿Okay? Bueno, continuamos. Entonces sabemos ya concatenar, sabemos ya movernos entre estas cositas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos hacer hemos aprendido también a lo que son condicionales. Los condicionales tienen la estructura if, condición, dos puntos, un programita aquí, un algoritmo, else, dos puntos, un programita aquí, algoritmo 2. Me disculpa un momentico. ¿Aló? Yo muy bien, gracias. Cuéntame, profe. Sí, profe, eso es laburo. Ajá.
¿No le entregaron la información que usted solicitaba? Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí.